Imagínate ser un niño de 11 años que vende dulces en las afueras de un estadio, sin saber que tu destino está a punto de cambiar para siempre gracias a un encuentro que jamás podrías haber imaginado. Esta es la historia de Santiago, un pequeño barranquillero cuya vida se transformó en un domingo cualquiera, cuando el destino decidió que era hora de que los sueños más imposibles se volvieran realidad. El sol de Barranquilla castigaba sin piedad el pavimento alrededor del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, aquella tarde de domingo. Para los miles de hinchas que se dirigían hacia las tribunas, era simplemente otro día de fútbol en la costa Caribe. Pero para Santiago, un niño de 11 años con ojos vivaces y manos pequeñas pero firmes, era otro día de trabajo bajo el pusno, implacable calor costeño. Con una canasta de mimbre colgada al pecho, el pequeño cargaba una variedad de dulces que su abuela había preparado desde las 5 de la madrugada. Cocadas blancas y morenas, enyucados, bolitas de tamarindo y alegrias, que despedían el aroma dulce del coco rallado. Así había sido todos los fines de semana durante los últimos 8 meses, desde que su papá había perdido el trabajo en el puerto y los dulces de la abuela se habían convertido en el sustento principal de la familia. A Santiago no le molestaba trabajar. Con su corta edad ya entendía que cada peso que lograra vender significaba arroz en la mesa familiar y tal vez, con mucha suerte, un par de zapatos nuevos antes de que comenzaran las clases. Además, estar cerca del estadio, sentir la vibración de los cánticos que comenzaban a elevarse desde las gradas, escuchar el rugido de la hinchada que se preparaba para el clásico costeño, era como estar un poquito más cerca del sueño que guardaba en secreto dentro de su pecho. Algún día, soñaba Santiago mientras acomodaba los dulces en su canasta, él también correría sobre ese césped verde que apenas podía vislumbrar entre las rejas del estadio. Algún día sería él quien haría gritar de emoción a toda esa gente. Cocadas, enyucados, dulces fresquitos, gritaba con su voz todavía infantil, tratando de hacerse escuchar por encima del bullicio de la multitud que se agolpaba. Algunos hinchas pasaban de largo, apurados por llegar a sus asientos. Otros se detenían, compraban una cocada o dos y seguían su camino masticando el dulce de coco mientras discutían las alineaciones probables. Santiago ya conocía el ritmo. En los días buenos, cuando jugaban equipos populares como hoy, lograba vender casi toda la mercancía antes de que comenzara el segundo tiempo. En los días malos, regresaba a casa con la canasta pesada y el corazón un poco más apretado, sabiendo que tendría que enfrentar la mirada preocupada de su mamá. Pero algo en el ambiente de esta tarde se sentía diferente. Había una expectativa especial flotando en el aire caliente de Barranquilla, como si el destino mismo estuviera preparando algo extraordinario. Santiago se había posicionado estratégicamente cerca de la entrada principal del estadio, donde el flujo de hinchas era más denso y las oportunidades de venta se multiplicaban. La multitud pasaba como una marea humana vestida de colores, cada hincha sumergido en su propia burbuja de emoción prepartido. El niño había aprendido a leer el ritmo de la gente, quienes caminaban apurados sin intención de comprar, quienes se detendrían ante un cocadas fresquitas gritado en el momento justo. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Un hombre alto se había detenido a unos metros de distancia, recostado contra una de las columnas de concreto que sostenían la marquesina del estadio. Llevaba un sombrero aguadeño de fibra natural que proyectaba una sombra sobre su rostro y unas gafas oscuras que hacían imposible ver sus ojos. Su ropa era sencilla, pero de buena calidad. Una guayabera blanca impecablemente planchada y pantalones de lino beige. No parecía tener prisa por entrar al estadio como el resto de los hinchas. Lo que llamó la atención de Santiago no fue su apariencia, sino la forma en que lo observaba. Había algo diferente en la postura de aquel hombre, una quietud intencional que contrastaba con el bullicio circundante. Mientras otros compradores se acercaban, hacían sus pedidos y se marchaban, el del sombrero permanecía allí, como si estuviera estudiando algo más que dulces. Enyucados de coco, alegrías, siguió pregonando Santiago, pero ahora con una extraña conciencia de que alguien lo observaba con particular interés.
De vez en cuando dirigía miradas discretas hacia la columna y siempre encontraba al hombre en la misma posición, inmóvil como una estatua costeña. La sensación era desconcertante pero no desagradable. No había nada amenazante en aquella presencia silenciosa, más bien parecía una curiosidad genuina, como si el extraño estuviera viendo algo en Santiago que otros no percibían. Un grupo de señoras se acercó pidiendo cocadas para llevar al palco, y mientras Santiago se concentraba en servirlas y hacer el cambio exacto, sintió que la mirada del hombre del sombrero se intensificaba. Era como si cada movimiento suyo, cada sonrisa a los clientes, cada gracias que disfruten el partido, estuviera siendo registrado y analizado. Cuando las señoras se alejaron, Santiago reunió el valor para mirar directamente hacia la columna. El hombre seguía allí, pero ahora había algo diferente en su postura. Se había enderezado ligeramente, y aunque las gafas oscuras seguían ocultando sus ojos, Santiago pudo percibir una sonrisa apenas insinuada en las comisuras de su boca. Por primera vez en la tarde el extraño se movió. Con pasos lentos y deliberados, comenzó a caminar hacia el puesto improvisado de Santiago, manteniendo las manos entrelazadas a la espalda. No había prisa en su caminar, pero había propósito. Santiago sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando el hombre del sombrero aguadeño finalmente se detuvo frente a su canasta, Santiago pudo percibir su imponente estatura. Incluso con el sombrero inclinado hacia adelante, el extraño debía medir cerca de 1,80 m, y su presencia irradiaba una tranquilidad que contrastaba con la energía frenética de los hinchas que seguían pasando a su alrededor. «Buenas tardes, joven», dijo el hombre con una voz pausada que llevaba el acento inconfundible de la costa, pero con algo más, una cadencia que Santiago no lograba ubicar completamente. «¿Qué me recomiendas de toda esta dulzura?». Santiago sonrió, recuperando inmediatamente su confianza de vendedor. «Las cocadas están recién hechas esta mañana, señor. Mi abuela dice que son las mejores de todo Barranquilla». Levantó una de las esferas blancas de coco rallado. «Y los enyucados quedan perfectos para el calor, son más fresquitos». El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando no solo la recomendación culinaria, sino algo mucho más profundo. «Tu abuela debe ser una gran cocinera. ¿Ella te enseñó el negocio?». «Sí, señor, ella sabe hacer de todo. Cocadas, alegrías, caballitos». Santiago se detuvo, algo sorprendido por el interés genuino que percibía en la voz del extraño. La mayoría de los clientes solo preguntaban precios y se marchaban. «¿Usted es de por aquí?». «De la costa sí, pero de más adentro», respondió el hombre, y Santiago notó cómo su sonrisa se hacía más amplia. «¿Y tú, muchacho? ¿Siempre has vivido en Barranquilla?». «Toda mi vida, señor, en el barrio Las Flores». Santiago comenzó a relajarse. Había algo en la manera de hablar del hombre que lo hacía sentir cómodo, como si estuviera conversando con un tío al que no veía hace tiempo. El extraño tomó una cocada y la examinó con cuidado, como si fuera una pequeña obra de arte. «¿Y qué haces cuando no estás vendiendo dulces? ¿Estudias?». «Sí, señor. Voy en 5º grado en la escuela del barrio, pero los fines de semana vengo acá». Santiago dudó un momento antes de continuar. «Me gusta estar cerca del estadio. Se siente diferente». «¿Diferente cómo?». Santiago miró hacia las altas paredes del Metropolitano, buscando las palabras correctas. «Como si hubiera magia adentro, como si las cosas imposibles pudieran pasar». El hombre del sombrero se quedó, inmóvil por un instante, y Santiago juró que podía sentir una sonrisa más profunda detrás de aquellas gafas oscuras. «¿Sabes qué, muchacho?», dijo finalmente sacando un billete de su bolsillo. «Creo que tienes razón. A veces las cosas más imposibles pueden pasar exactamente donde menos las esperamos». El hombre tomó la cocada entre sus dedos y le dio un mordisco deliberado, saboreando el dulce de coco como si fuera la primera vez que probaba uno. Sus ojos, ocultos detrás de las gafas oscuras, parecían perderse en algún recuerdo lejano. «Sabe exactamente cómo las que hacía mi abuela en Santa Marta», murmuró, más para sí mismo que para Santiago. Ella también decía que el secreto estaba en tostar el coco justo hasta que quedara doradito, ni más ni menos.
Santiago sintió una extraña familiaridad en esa voz. Había algo en la cadencia, en la forma particular de pronunciar ciertas palabras que le resultaba conocido pero imposible de ubicar. Como cuando escuchas una canción en la radio y sabes que la conoces, pero no logras recordar dónde la escuchaste antes. ¿Su abuela también cocinaba?, preguntó Santiago, genuinamente curioso. El hombre sonrió ampliamente, y por primera vez Santiago notó que sus gestos tenían algo teatral, como si estuviera acostumbrado a que lo observaran. Mi abuela hacía magia con las manos, cocadas, pollos, sancocho, pero sobre todo hacía sueños. Se quitó momentáneamente las gafas para limpiarlas con un pañuelo, y aunque el movimiento fue rápido, Santiago alcanzó a ver unos ojos expresivos y familiares. Me decía que los sueños eran como las cocadas. Había que trabajarlos con paciencia hasta que tomaran la forma perfecta. Un grupo de vendedores ambulantes que trabajaba cerca comenzó a acercarse disimuladamente. Santiago notó que miraban al hombre del sombrero con curiosidad creciente, susurrando entre ellos. Doña Carmen, que vendía empanadas a unos metros de distancia, no le quitaba los ojos de encima. «Oiga, jefe», se acercó tímidamente Juancho, un niño de 13 años que vendía agua en bolsitas. «¿Usted no es...?» El hombre del sombrero se colocó rápidamente las gafas y le dirigió una mirada que, aunque amable, claramente pedía discreción. Juancho se quedó con la pregunta en los labios, pero su expresión de asombro confirmó las sospechas que comenzaban a formarse. Santiago sintió que su corazón se aceleraba sin entender exactamente por qué. Había algo en toda esa escena que no encajaba. La manera elegante de moverse del extraño, la atención que comenzaba a generar entre los otros vendedores, esa familiaridad inexplicable de su voz y gestos. «¿Sabes qué, muchacho?», dijo el hombre terminando su cocada y sacudiendo delicadamente las migajas de sus dedos. «Me parece que tú y yo tenemos más en común de lo que podrías imaginar». El viento costeño sopló en ese momento, levantando ligeramente el ala del sombrero aguadeño, y Santiago juraría que por un instante vio algo que hizo que se le cortara la respiración. El viento costeño levantó el ala del sombrero aguadeño justo en el momento en que el hombre se inclinaba para elegir otra cocada. Santiago vio entonces, con una claridad que lo dejó sin aliento, una melena dorada y rizada que se agitaba como oro líquido bajo el sol barranquillero. El tiempo pareció detenerse. Los gritos de los hinchas, el bullicio de los vendedores, el rugido lejano de los motores, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Santiago sintió que sus piernas se convertían en gelatina mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esa cabellera inconfundible, esos gestos elegantes que había visto 1000 veces en la televisión, esa forma particular de sonreír que había admirado en cada póster pegado en su cuarto. «Usted es», susurró Santiago, su voz apenas un hilo tembloroso. El hombre del sombrero se enderezó lentamente y por primera vez se quitó las gafas oscuras por completo. Los ojos que encontraron los de Santiago eran exactamente como los había visto en cada entrevista, en cada celebración de gol, en cada momento de gloria que había seguido religiosamente por televisión. «Sí, muchachito», dijo Carlos Valderrama, con esa sonrisa que había conquistado al mundo entero. «Soy yo». Santiago sintió que la canasta de dulces se tambaleaba en sus manos. Todo su cuerpo temblaba mientras su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el pibe de oro podía escucharlo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Comprando mis cocadas?», tartamudeó, incapaz de creer que estaba hablando con el ídolo máximo del fútbol colombiano. Valderrama se colocó un dedo sobre los labios en un gesto cómplice. «Shh, mantengamos esto entre nosotros por ahora, ¿sí? No quiero causar un alboroto antes del partido». Alrededor de ellos, algunos vendedores habían comenzado a acercarse con expresiones de incredulidad. Doña Carmen se había quedado con la boca abierta, y Juancho parecía estar a punto de desmayarse, pero Valderrama mantuvo su atención completamente enfocada en Santiago. «¿Sabes por qué me detuve a comprar tus dulces, Santiago?», preguntó el legendario futbolista,
usando el nombre del niño como si fueran amigos de toda la vida. Santiago negó con la cabeza, aún incapaz de formar palabras coherentes. Valderrama sonrió con esa calidez que había caracterizado toda su carrera. Porque vi en ti algo especial, algo que me recordó a mí mismo cuando tenía tu edad. El mundo de Santiago acababa de cambiar para siempre, y todo había comenzado con una simple cocada bajo el sol barranquillero. Valderrama notó la conmoción que comenzaba a formarse alrededor de ellos, y con un gesto sutil indicó a Santiago que lo siguiera hacia un lateral menos concurrido, cerca de una pequeña área de sombra que proporcionaba uno de los camiones de bebidas estacionados. «Ven acá, muchachito», dijo con naturalidad como si hubieran sido amigos desde siempre. «Cuéntame más de ti. ¿Hace cuánto vendes dulces aquí?» Santiago caminó como en un sueño, aún procesando que estaba teniendo una conversación privada con Carlos Valderrama. Su héroe de la infancia, el hombre que había puesto a Colombia en el mapa del fútbol mundial, estaba allí, interesado genuinamente en su pequeña historia. «Desde hace como 8 meses, don Carlos», respondió Santiago, usando el tratamiento de respeto que su abuela le había enseñado para con los mayores. «Desde que papá perdió el trabajo en el puerto». Valderrama asintió con comprensión, y Santiago notó que no había ni un atisbo de lástima en sus ojos, solo un reconocimiento profundo. «¿Y te gusta venir al estadio?» «Es lo mejor de la semana», confesó Santiago, su timidez inicial comenzando a desvanecerse ante la calidez genuina del ídolo. «Aunque no puedo ver los partidos, me gusta estar cerca. Es como si pudiera sentir la magia del fútbol desde afuera». La sonrisa de Valderrama se amplió. «¿Sabes qué? Cuando yo tenía tu edad, también trabajaba. Vendía periódicos en las calles de Santa Marta para ayudar en casa». Se quitó el sombrero completamente, dejando que su cabellera dorada brillara bajo el sol. «Mi mamá me decía que el trabajo honesto nunca era motivo de vergüenza». Santiago abrió los ojos, con asombro. «¿En serio? ¿Usted también trabajaba de niño?» «Claro que sí. Y también soñaba con jugar fútbol profesional mientras vendía esos periódicos». Valderrama se agachó ligeramente para quedar a la altura de Santiago. «Tú juegas fútbol, ¿verdad?» Santiago asintió enérgicamente. «Todos los días después de la escuela en la cancha del barrio. Pero no tengo guayos buenos, uso unos que me quedaron grandes de mi primo. Los guayos no hacen al jugador, Santiago. El corazón sí». El pibe de oro puso su mano en el hombro del niño. «¿Sabes cuál es la diferencia entre soñar y lograr los sueños?» Santiago negó con la cabeza, completamente absorto en cada palabra. «Que los sueños que se logran son los que uno no deja de perseguir, ni siquiera cuando parece imposible». Valderrama miró hacia las altas paredes del estadio. «¿Te gustaría conocer el Metropolitano por dentro?» El corazón de Santiago se detuvo por completo. ¿Había escuchado bien? Santiago todavía no podía creer la pregunta que acababa de escuchar. Ver el estadio por dentro era algo que había soñado desde que tenía memoria, pero siempre le había parecido tan lejano como tocar las estrellas. «Antes de que me respondas», dijo Valderrama acomodándose contra el camión de bebidas, «déjame contarte algo que muy poca gente sabe». El pibe de oro miró hacia el horizonte, como si estuviera viendo no el presente, sino escenas de un pasado lejano. «Cuando tenía 10 años, un año menos que tú, mi papá también perdió el trabajo. Era pescador en Santa Marta y hubo una época muy mala donde no pescaba nada. Nada de nada». Santiago escuchaba con una atención que jamás había prestado ni siquiera en clase. «Mi mamá tuvo que salir a lavar ropa ajena y yo comencé a vender periódicos en las esquinas. Pero cada tarde, cuando terminaba, me iba corriendo al estadio Eduardo Santos». Valderrama sonrió con nostalgia. «Me paraba exactamente donde tú estás ahora vendiendo dulces, pero yo vendía periódicos y soñaba con entrar». «¿Y logró entrar?», preguntó Santiago con los ojos brillantes. «Un día, un señor que trabajaba en el estadio me vio todos los días ahí parado, siempre mirando hacia adentro, con esa cara de ganas. Se acercó y me preguntó lo mismo que te estoy preguntando a ti, si quería conocer por dentro». Valderrama hizo una pausa dramática. ¿Sabes qué le respondí?
Santiago negó con la cabeza, completamente absorto en la historia. Le dije que sí, pero que primero tenía que vender todos los periódicos, porque mi mamá contaba con esa plata. El legendario futbolista se rió suavemente. Igual que tú ahora, pensando en tu familia antes que en tu sueño. La conexión era tan profunda que Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el destino hubiera tejido la misma historia 2 veces, con 30 años de diferencia. ¿Y qué pasó entonces?, susurró Santiago. Ese señor me compró todos los periódicos que me quedaban, igual que yo voy a hacer contigo. Valderrama sacó su billetera. Me llevó adentro del estadio, me presentó a los jugadores de esa época y me dijo algo que nunca olvidé. Santiago esperó conteniendo la respiración. Me dijo: «Pibe, los sueños no se cumplen por casualidad, se cumplen cuando uno trabaja por ellos y cuando aparece alguien que cree en uno». Valderrama extendió varios billetes hacia Santiago. «Hoy yo quiero ser esa persona para ti». Santiago miró los billetes extendidos hacia él y sintió que el mundo se dividía en dos. Por un lado estaba la oportunidad más increíble de su vida, conocer el estadio por dentro con Carlos Valderrama. Por el otro estaba la responsabilidad que cargaba todos los fines de semana, el compromiso silencioso con su familia, la promesa no dicha de regresar a casa con el dinero que tanto necesitaban. «Don Carlos», comenzó Santiago con voz temblorosa, yo no sé si puedo. Mi mamá cuenta con la plata de los dulces para la comida de la semana». Valderrama sonrió con una expresión que mezclaba admiración y reconocimiento. «Exactamente la respuesta que esperaba de ti, muchachito. Esa es la clase de carácter que hace a los verdaderos campeones». El pibe de oro contó cuidadosamente los billetes. Era mucho más dinero del que Santiago podría haber ganado vendiendo dulces durante todo el día. Incluso en el mejor de los casos, «Esto cubre todos tus dulces y un poquito más para tu familia», dijo Valderrama colocando el dinero en las manos pequeñas de Santiago. «Pero hay una condición». Santiago levantó la mirada, expectante. «Primero tienes que llamar a tu mamá y pedirle permiso. Los sueños están bien, pero el respeto a los padres está primero». Con manos temblorosas, Santiago recibió el teléfono celular que Valderrama le extendía. Era más elegante que cualquier aparato que hubiera visto en su vida. Marcó el número de su casa con dedos que le costaba controlar. «Mamá, soy Santiago». No pasó nada malo». «Mamá, necesito contarte algo increíble, pero no me vas a creer». La conversación duró varios minutos. Santiago tuvo que repetir 3 veces que realmente estaba hablando con Carlos Valderrama, hasta que finalmente el mismo pibe de oro tomó el teléfono. «Señora, buenas tardes. Habla Carlos Valderrama. Sí, el del fútbol. Su hijo es un niño extraordinario y me gustaría invitarlo a ver el partido conmigo hoy. No se preocupe, lo cuidaré como si fuera mi propio hijo y lo llevo de vuelta a casa personalmente después del partido». Santiago podía escuchar los gritos de emoción de su mamá desde donde estaba parado. Cuando Valderrama le devolvió el teléfono, los ojos de su madre sonaban llenos de lágrimas de felicidad. «Mijo, ve y disfruta. Esto es un milagro», le dijo, entre sollozos. «Pórtate bien y dale las gracias al señor Valderrama de nuestra parte». Santiago colgó y miró a su ídolo con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Entonces, ¿estás listo para ver la magia desde adentro?». Preguntó Valderrama, extendiendo su mano hacia Santiago. La primera bocanada de aire que Santiago respiró al cruzar las puertas del Estadio Metropolitano fue diferente a cualquier otra en su vida. Era aire cargado de historia, de sueños cumplidos, de gritos de gol que habían resonado durante décadas entre esas paredes de concreto que ahora lo recibían como a un invitado de honor. Valderrama lo guió por pasillos que Santiago solo había visto en fotografías borrosas de periódicos viejos. Los pisos de cerámica brillaban bajo las luces fluorescentes y en las paredes colgaban enormes fotografías de momentos gloriosos del fútbol colombiano. Santiago caminaba como en trance, tratando de absorber cada detalle, cada color, cada sonido. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Valderrama notando cómo los ojos del niño se movían frenéticamente, tratando de capturar todo. «La primera vez que entré a un estadio así, también me quedé sin palabras.
Pasaron junto a empleados que saludaban respetuosamente al pibe de oro, algunos con expresiones de sorpresa al verlo acompañado del pequeño Santiago. Un guardia de seguridad se acercó con curiosidad. «Don Carlos, ¿todo bien? ¿El niño está con usted?» «Por supuesto, Ramiro. Te presento a Santiago, un futuro crack del fútbol colombiano», respondió Valderrama con naturalidad, colocando su mano protectoramente sobre el hombro del niño. Santiago sintió que su pecho se inflaba de orgullo. Estar allí, siendo presentado, como alguien especial por su ídolo máximo, era más de lo que su mente podía procesar. Llegaron a una puerta que daba directamente al campo de juego. Cuando Valderrama la abrió, Santiago sintió que sus piernas podrían fallarle. El césped se extendía ante él como una alfombra verde perfecta, impecablemente cuidada. Las tribunas, vacías aún pero ya con algunos hinchas tempranos, se alzaban majestuosas a su alrededor. «Adelante, pisa el césped», lo animó Valderrama. Santiago dio un paso tímido sobre la hierba, luego otro, y finalmente comenzó a caminar con pasos más seguros. El césped era suave bajo sus zapatillas gastadas, y cada pisada le enviaba una corriente eléctrica por todo el cuerpo. «¿Sabes qué es lo más increíble de este lugar?», preguntó Valderrama, caminando junto a él hacia el centro del campo. Santiago negó con la cabeza, aún sobrecogido por la experiencia, que cada niño que sueña con jugar fútbol profesional tiene exactamente las mismas posibilidades de estar aquí. La diferencia está en cuánto está dispuesto a trabajar por ese sueño. Valderrama se detuvo en el círculo central. «Y tú, Santiago, ya demostraste que tienes lo más importante». Cuando Santiago se acomodó en el palco VIP junto a Valderrama, sintió que estaba viviendo la vida de otra persona. A sus pies se extendía el mismo césped que había pisado minutos antes, pero ahora estaba lleno de jugadores calentando, y las tribunas rugían con el canto de 30.000 hinchas que habían llegado para presenciar el clásico costeño. «Mira bien, Santiago», le dijo Valderrama señalando hacia el campo. «Cada uno de esos jugadores fue alguna vez un niño como tú, vendiendo algo en las calles o jugando descalzo en un potrero». Santiago observaba hipnotizado cómo los futbolistas dominaban el balón con una facilidad que parecía sobrenatural. Cada toque, cada pase, cada movimiento le enseñaba algo nuevo sobre el juego que amaba. Cuando comenzó el partido, Valderrama se convirtió en el mejor profesor que Santiago podría haber imaginado. Le explicaba las jugadas antes de que sucedieran, le enseñaba a leer el lenguaje corporal de los jugadores. Le mostraba cómo la posición en el campo podía cambiar todo el desarrollo de una jugada. «¿Ves cómo el número 10 está mirando hacia la izquierda, pero va a pasar hacia la derecha?», susurró Valderrama en el oído de Santiago. «Eso se llama amague. Es mentirle al rival con todo el cuerpo, excepto con los pies». Efectivamente, el pase salió hacia la derecha, y Santiago sintió que acababa de descifrar un código secreto del fútbol. A su alrededor, otros invitados del palco VIP comenzaron a notar la presencia del legendario pibe de oro. Algunos se acercaron discretamente para saludarlo, y Valderrama siempre presentaba a Santiago con orgullo. «Este es mi amigo Santiago, un gran talento del fútbol barranquillero». Cada presentación hacía que Santiago caminara un poco más erguido, que sonriera un poco más amplio. Por primera vez en su vida, se sentía importante no por lo que vendía, sino por lo que podría llegar a ser. En el minuto 35, el equipo local anotó un gol espectacular. Santiago saltó de su asiento gritando junto con toda la multitud, y cuando se volteó, encontró a Valderrama aplaudiendo no solo el gol, sino la pasión pura que veía en los ojos del niño. «Así es como se debe vivir el fútbol», le gritó Valderrama por encima del rugido de la hinchada. Con el corazón completamente abierto, Santiago asintió, sabiendo que este momento quedaría grabado en su memoria para siempre. No solo estaba viendo el mejor partido de su vida, estaba aprendiendo que los sueños, cuando se persiguen con determinación y se recibe la guía correcta, pueden volverse más reales de lo que jamás había imaginado. Cuando sonó el silbato final y el rugido de la hinchada comenzó a apagarse, Santiago sintió una mezcla extraña de satisfacción y nostalgia.
La experiencia más increíble de su vida estaba llegando a su fin, pero había algo en la manera en que Valderrama lo miraba que le decía que este no era realmente un final. «Ven conmigo, Santiago», le dijo el pibe de oro mientras se levantaba de su asiento. «Quiero presentarte a alguien muy especial». Bajaron por pasillos que Santiago ya comenzaba a reconocer, hasta llegar a una oficina elegante con vista al campo. Adentro los esperaba un hombre de unos 50 años, vestido con una chaqueta deportiva, que llevaba el escudo del Junior de Barranquilla bordado en el pecho. «Santiago, te presento a Hernán Bolívar, el coordinador de las divisiones menores del Junior», dijo Valderrama con una sonrisa que prometía algo grande. «Hernán, este es el muchachito del que te hablé». Santiago sintió que sus piernas se convertían en gelatina nuevamente. Valderrama había hablado de él con alguien del Junior. «Mucho gusto, Santiago», dijo Hernán extendiendo su mano. «Carlos me ha contado cosas muy interesantes sobre ti. Me dice que tienes talento natural y, lo que es más importante, carácter de trabajador». Yo no sé qué decir, señor», murmuró Santiago aún procesando lo que estaba ocurriendo. Valderrama se agachó para quedar a la altura del niño. «Santiago, ¿recuerdas lo que te dije sobre los sueños que se hacen realidad? Bueno, aquí está tu oportunidad de trabajar por el tuyo». Hernán abrió una carpeta sobre su escritorio. «Tenemos unas pruebas para la categoría sub-13 el próximo sábado. Si a ti y a tus padres les interesa, me gustaría verte jugar». El corazón de Santiago latía tan fuerte que estaba seguro de que ambos hombres podían escucharlo. «¿En serio? ¿Yo podría probar para el Junior?» «No solo podrías», intervino Valderrama, «sino que deberías. El talento sin oportunidad se desperdicia, y la oportunidad sin preparación no sirve. Pero tú tienes ambas cosas». Hernán sacó una tarjeta de su bolsillo. «Aquí está mi número. Que tu papá me llame esta semana para coordinar los detalles. Las pruebas incluyen todo: transporte, uniforme, almuerzo. Solo necesitas traer las ganas de jugar». Santiago tomó la tarjeta, con manos que temblaban de emoción. Era un pedazo de cartón pequeño, pero sentía como si fuera el boleto hacia su futuro. «Gracias, don Carlos. Gracias por creer en mí», susurró Santiago, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Valderrama lo abrazó suavemente. «Yo no hice nada especial, Santiago. Solo reconocí algo que ya estaba ahí. Ahora depende de ti hacer que florezca». 5 años después, el rugido del estadio metropolitano era diferente. Ya no era el sonido que Santiago escuchaba desde afuera mientras vendía dulces. Ahora era la ovación que lo recibía cada vez que pisaba el césped con la camiseta del Junior de Barranquilla. A los 16 años, Santiago Morales se había convertido en la promesa más brillante de las divisiones menores del fútbol colombiano. Sus piernas, que antes caminaban nerviosamente entre los hinchas ofreciendo cocadas, ahora volaban por el campo con una agilidad que dejaba boquiabiertos a entrenadores y cazatalentos de todo el país. La tarde de su debut oficial con el primer equipo del Junior, Santiago se detuvo en la entrada del estadio, donde 5 años atrás había conocido a Carlos Valderrama. Cerró los ojos y pudo recordar perfectamente el sabor de las cocadas de Minoncy, su abuela, el peso de la canasta en su pecho, la sensación de estar mirando un sueño desde muy lejos. «¿Nervioso, crack?», le preguntó una voz familiar detrás de él. Santiago se volteó y encontró a Valderrama caminando hacia él con esa sonrisa que había iluminado su infancia. El pibe de oro había envejecido un poco, pero su cabellera dorada seguía siendo inconfundible, y sus ojos mantenían la misma calidez de aquel domingo que cambió todo. «Don Carlos», dijo Santiago abrazando a su mentor, «no puedo creer que esté aquí». «¿Crees que me iba a perder tu debut? Imposible». Valderrama lo miró con orgullo paternal. «¿Sabes qué es lo que más me emociona de este momento?» Santiago negó con la cabeza, curioso. «Que ahora tú eres el que puede cambiar la vida de otros niños, que ahora tú puedes ser esa persona que reconoce el talento donde otros solo ven a un vendedor de dulces». Mientras caminaban juntos hacia la entrada del estadio, Santiago pensó en su familia. Su papá había conseguido un buen empleo en el 180 de Puerto nuevamente. Su mamá ya no se preocupaba por la comida de cada día,
y su abuela seguía haciendo las mejores cocadas de Barranquilla, aunque ahora solo para el placer de hacerlas. «Don Carlos», dijo Santiago antes de separarse para ir hacia los vestuarios, «¿cómo supiste que yo podía llegar hasta aquí?» Valderrama se detuvo y sonrió con esa sabiduría que solo dan los años de experiencia. «Porque reconocí en ti lo mismo que aquel señor del estadio Eduardo Santos reconoció en mí hace tantos años. Hambre de sueños y disposición para trabajar por ellos». Aquella tarde, cuando Santiago anotó su primer gol como profesional, buscó en las tribunas hasta Pino Musnes encontrar a Valderrama aplaudiendo, y supo que los sueños, cuando se alimentan con trabajo y se riegan con oportunidades, pueden crecer hasta tocar el cielo.